Bueno, buenos días a todos, a todas. Disculpen la tardanza, así que vamos a dejar lo que eran los comentarios sobre el trabajo final para, si nos queda tiempo para el final de la clase, si no lo vamos a seguir trabajando en los prácticos. La idea de hoy es continuar y de alguna manera cerrar con Bourdieu. Y como habrán visto en el programa, y quizás algunos ya empezaron a trabajar en los prácticos, este segundo texto que nosotros elegimos de esto que decíamos la clase pasada, ¿no? De la vasta obra de Bourdieu, ¿sí? Esa obra que, como decíamos el viernes pasado, Bourdieu es un tipo muy prolífico, es decir, es una persona que ha escrito mucho, que ha escrito, como veíamos, en distintos formatos, es decir, como por ejemplo el texto que leíamos, ¿se acuerdan?, de espacio social y espacio simbólico que veíamos la semana pasada, que en realidad no es un texto formalmente, sino que se acuerdan que decíamos que era una conferencia reconvertida en texto. Tiene artículos más académicos, artículos menos académicos, y lo que vamos a trabajar hoy es este texto de la dominación masculina, que ahora vamos a conversar. Es uno de los últimos textos que escribe Bourdieu. Habíamos dicho entonces la semana pasada, si se acuerdan, que Bourdieu, cuando le preguntan, bueno, pero tu teoría al final, ¿qué es? ¿Cómo la definirías? Él había dicho que él era un constructivista, ¿sí?, estructuralista, o que lo suyo era un constructivismo estructuralista. ¿Alguien se acuerda más o menos con qué tenía que ver esto de que sea constructivista y estructuralista? ¿Nadie? Tiren, no pasa nada, es el momento de equivocarse. En principio empecemos por la parte que nosotros ya conocemos, la parte del estructuralismo. ¿De qué nos habla cuando suponemos que hay un autor que es estructuralista? Que hay una estructura social, ¿sí? ¿Qué más? Que la estructura social predomina sobre el individuo. Bien, que la estructura social en algún sentido predomina por sobre los individuos. Ahí nos podíamos ir de vuelta a Marx, ¿se acuerdan? Diciendo, es la estructura social, en el caso de Marx, el modo de producción, lo que condiciona la vida, ¿sí?, de las personas, de los individuos, en principio colocándolos dentro de ese modo de producción en determinadas clases sociales. Y Marx avanzaba un poco más y decía, no solamente el hecho de vivir en un modo de producción condiciona que yo forme parte de una clase en términos materiales, entonces, por ejemplo, que yo tenga que vender mi fuerza de trabajo, ¿sí?, si no tengo la suerte de ser propietaria de los medios de producción, ¿sí?, sino que lo que Marx va a decir es que ese lugar que yo ocupo en la estructura social condiciona inclusive mi conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso, de alguna manera, podía leerse como una aberración para la época en la que lo dice Marx, porque estábamos pensando en una época en la cual, cuando Marx escribe, todavía estamos en un momento de florecimiento de lo que se llamaba el iluminismo, ¿sí? Y el iluminismo lo que plantea es la posibilidad del hombre o del ser humano de hacer ¿qué cosa? De tener la propia tutela sobre sí. La propia tutela sobre sí, la capacidad de razón, ¿sí? Piensen que cuando Marx está escribiendo, simultáneamente, si nos trasladamos, digamos, por ejemplo, al continente latinoamericano, ¿sí?, ahí por los 1800 estamos teniendo todo lo que tiene que ver con las luchas por la independencia. Y detrás de las luchas por la independencia, ¿qué está? Está la idea de libertad, de autonomía, de igualdad, ¿sí?, de la capacidad del propio sujeto, ¿no?, de autodeterminarse.
En contraposición a eso, Marx va a decir, aún aquello que nosotros pensamos que es más propio de cada uno, como puede ser la conciencia, bueno, pues bien, esa conciencia está determinada por la estructura social, por el lugar que cada uno de nosotros ocupa en la estructura social, y entonces repitamos una vez más la frase, ¿sí? No es la conciencia la que determina la vida material, ¿sí? Sino esa vida material, qué lugar ocupo yo en esa estructura económica, la que determina mi conciencia, ¿sí? Esa es como una línea, digamos, del estructuralismo, pero Bourdieu va a decir que él es un constructivista estructuralista, porque lo que va a considerar es que esa estructura, ¿sí? Esa estructura que a mí me permite encontrar ciertas leyes, ¿sí? O ciertas regularidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir encontrar ciertas regularidades? Encontrar ciertas formas que se repiten en la vida social, ¿sí? Y de los autores que nosotros vimos, ¿quién es el primero que empieza a buscar, identificar esas leyes o esas regularidades? Durkheim. Vamos a ver hoy, ¿sí?, que si quisiéramos complicar todavía más la cosa, podríamos decir, ¿se acuerdan que la clase pasada veíamos que para García Canclini, ¿sí?, este antropólogo que traíamos a la clase, García Canclini había descrito a Pierre Bourdieu como un marxista weberiano? Ahora vamos a recordar por qué decía eso. Si queremos complicar todavía más la cosa, podríamos decir que Bourdieu es un marxista weberiano durkheimiano, ¿sí? Es decir, que Bourdieu, y lo vamos a ver muy presente en este texto de la dominación masculina, toma mucho de Durkheim, ¿sí? En el sentido de que la búsqueda de Bourdieu, tal como era en su momento la búsqueda de Durkheim, es entender, ¿sí?, buscar en esa sociedad cuáles son las regularidades, cuáles son aquellas cosas que se mantienen y que a mí me permite entonces decir que la sociedad se rige a partir de ciertas leyes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Ahora, ¿qué es lo que le va a introducir Bourdieu? Va a decir, estas leyes o estas regularidades no son las leyes de la naturaleza, ¿sí? No es la ley de gravedad que yo suelto la tiza y se cae porque el centro de la Tierra atrae, ¿sí?, a los cuerpos, sino que estas leyes y estas regularidades, va a decir Bourdieu, tienen una génesis social. ¿Qué quiere decir que tienen una génesis social? Bien, dice el compañero que el inicio de esas leyes, ¿sí?, la génesis, ¿no?, es la producción, el momento de nacimiento. Lo que le da nacimiento, lo que produce esas leyes y esas regularidades es la propia sociedad, ¿sí? Y ahí podríamos, decíamos la clase pasada, establecer un diálogo entre lo que plantea Giddens cuando habla de la estructura, ¿sí?, como un proceso continuo de estructuración donde los actores sociales, a la vez que están condicionados por la estructura y la reproducen, pueden cambiarla, ¿se acuerdan? Giddens, el actor social, el agente, reproduce en sus acciones la estructura social. Pero también como esa estructura solo existe en tanto haya agentes que la repitan, ahí donde la gente repite la estructura también puede producir un cambio, ¿sí? Eso decía Giddens. No es casual que Bourdieu, para la misma época, lo que está planteando es que estas leyes, estas regularidades que encontramos en la sociedad son producto de esa misma sociedad, ¿sí? No tienen que ver con leyes naturales. Y vamos decíamos también entonces que lo llamábamos un marxista weberiano, ahora vamos a ver por qué, y van a encontrar en el texto que estamos trabajando hoy de la dominación masculina que el propio Bourdieu en algún momento va a decir que lo que viene haciendo hace años, y ahí pensemos que este es uno de los últimos textos de Bourdieu, ¿sí? Entonces de alguna manera está intentando explicar lo que vino haciendo en su carrera. En algún momento de este texto, él lo que va a decir es que lo que viene intentando hacer desde hace muchísimos años es una teoría materialista de los bienes simbólicos. Dejemos esto por ahora acá y después vemos a ver si queda más claro qué quiere decir hacer una teoría materialista de los bienes simbólicos.
Entonces, repasando un poco lo que veíamos la clase pasada, decíamos que tiene una impronta marxista, por eso Canclini decía que es un marxista weberiano, porque para Bourdieu la sociedad se estructura en clases y ahí tenemos una alianza directa ¿con quién? Con Marx, ¿no? O sea, la sociedad se estructura en clases, que también quiere decir que la sociedad se estructura a partir de la desigualdad, ¿estamos de acuerdo? Que también quiere decir que la sociedad entonces está en un constante proceso de lucha. ¿Sí? Dijimos, esa estructura tiene una génesis social. Veíamos la clase pasada este título que ustedes tienen en el texto anterior cuando dice Bourdieu que lo real es relacional. ¿Y a qué apuntábamos con esto de que lo real es relacional? ¿Qué quiere decir que algo sea relacional? Que se puede relacionar con otra cuestión. Que la definición de eso tiene que ver con la relación que uno tiene con lo otro, por así decirlo. Bien, ¿se acuerdan? Yo hacía una fórmula medio extraña, ¿no? De que si A es distinto de B, ¿sí? Es porque A es igual a A, B es igual a B, ¿sí? ¿Qué queríamos decir con eso? Con que lo real es relacional. Con que, por ejemplo, cuando pensamos la estructura de clases y pensamos que existe algo así como la burguesía o el proletariado, cuando decimos que lo real es relacional, quiere decir que no existe esa burguesía, sino es en relación a ese proletariado. Por eso decíamos que no puede existir una sociedad capitalista donde todos, lamento decirles, sí, lamento comunicarles, una sociedad capitalista donde todos seamos los dueños de los medios de producción, ¿sí? Si todos fuéramos los dueños de los medios de producción, dejaría de ser un sistema capitalista, ¿estamos de acuerdo? Y por ende dejarían ustedes de ser, o yo, quienes fuéramos, burguesía, ¿sí? ¿Cómo? O proletariado, digamos, ¿sí? Lo mismo, si tuviéramos una sociedad donde todos fuéramos proletarios, dejaríamos de ser proletarios, porque ser proletario o ser burguesía no tiene que ver con lo que uno tenga, sino con cómo yo me defino en relación al otro. Esto va a ser central para la clase de hoy, ¿sí? Y lo empezamos a trabajar la clase pasada. Y decía Canclini que es un marxista weberiano por el peso, por la importancia que le da a Bourdieu, quizás a diferencia de Marx, a todo lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Entonces, si recordamos un poco la clase pasada, una de las cosas que va a introducir Bourdieu es la idea de que además del capital económico, que es con el que nosotros nos venimos manejando desde el marxismo esta parte, ¿sí? Bueno, la idea de que existe ese capital económico, ¿sí? Que yo puedo traducir en dinero, ¿sí? Puede ser una fábrica, puede ser un bien material, no sé, una casa, un auto, lo que sea. Además de ese capital económico, lo que distingue a estas clases sociales son además otros tipos de capital. ¿Se acuerdan cuáles? Capital cultural hablábamos, capital social, ¿sí? En el apéndice que ustedes tienen sobre la ex Unión Soviética también va a hablar del capital político, por ejemplo, pero lo vamos a dejar un poco más de lado, ¿sí? Y lo que va a plantear Bourdieu, ahí sí, más cerca de Weber que de Marx, en algún sentido, es que entonces la oposición entre burguesía y proletariado, que uno podría pensar entonces que son clase dominante y clase dominada en el sistema capitalista, ¿sí?
no solamente tiene que ver con la oposición entre la propiedad de los medios de producción o la fuerza de trabajo, sino que en nuestras sociedades, cuando hablamos de clases dominantes y de clases dominadas, también tenemos que pensar que estamos separando esa sociedad entre lo que se llaman los sectores cultos y los sectores incultos, ¿sí? O que son considerados sectores incultos, que también tenemos que pensar que la desigualdad en nuestras sociedades se juega entre varones y mujeres, entre los blancos y los no blancos, ¿sí? Sean mestizos, indios, negros, ¿sí? Y contrario, digamos, a lo que planteaba el marxismo, porque el marxismo se da cuenta de esto, no es que Bourdieu tiene que venir a avisarles, ¿sí? Que a los chicos, como decíamos la clase pasada, que a los chicos de sectores populares les va peor en la escuela que a los chicos de los sectores acomodados. ¿Se acuerdan que la clase pasada comentábamos esto, que es una de las preocupaciones de Bourdieu? ¿Sí? Uno de los temas que trabaja Bourdieu es la escuela francesa, ¿sí? La escuela en Francia, quiero decir. El marxismo lo que había explicado para poder, digamos, para poder pensar por qué a los chicos de los sectores populares o los hijos de los obreros les iba peor en la escuela que a los hijos de la burguesía, de alguna manera deducían de esa condición de ser proletario o de ser burgués, ¿sí? El desempeño escolar. Como si, vamos a usar un término del marxismo clásico, como si la contradicción principal, ¿sí? Fuera burguesía versus proletariado, y de ahí se deducen las otras, ¿sí? Entonces, si yo voy a encontrar una diferencia entre los blancos y los no blancos, ¿sí? Porque no hace falta hacer, digamos, un estudio muy exhaustivo, alcanza con que paseemos por los barrios pudientes de cualquier ciudad y que después paseemos por los barrios más carenciados, periféricos de esa misma ciudad, y nos vamos a encontrar que inclusive el color de la piel de la gente cambia. ¿Estamos de acuerdo? Para el marxismo clásico, que yo encuentre en esos barrios populares los rostros mestizos, los rostros indiados, los rostros no blancos, tiene que ver con que esos son los sectores proletarios, ¿sí? Y que por eso es que yo encuentro esos sectores en esos barrios, ¿sí? Para que quede más claro, lo que Bourdieu va a plantear es que no hay una necesaria correlación entre burguesía y proletariado con ser culto o inculto, con varones y mujeres, con blancos o no blancos. Y de hecho, esta es una discusión que plantea históricamente el feminismo. El feminismo que durante mucho tiempo intentó también entender la situación de la subordinación de las mujeres. ¿Qué dijo el feminismo marxista? Que la situación de subordinación de las mujeres era parte de la subordinación, ¿sí?, más general del sistema capitalista. Y entonces, como las mujeres ocupan un lugar desventajoso en el modo de producción, de ahí se deduce su subordinación social. Pero la pregunta entonces haría, ¿por qué entonces, cómo explicar la subordinación de la mujer en sociedades no capitalistas? Es decir, la subordinación de la mujer es anterior a la sociedad capitalista. ¿Estamos de acuerdo? Si uno se va al sistema feudal, se va a otros sistemas que siguen existiendo precapitalistas, también nos encontramos con que hay una subordinación de las mujeres respecto de los varones, y entonces eso me da la pauta de que yo no puedo deducir una situación de dominación de la otra. ¿Sí? Ahí es donde Bourdieu va a decir, hay algo particular, hay algo específico en el mundo simbólico que tenemos que ir a atenderlo especialmente. No podemos pensar que la dominación, vamos a ver hoy, la dominación simbólica se deduce de la dominación económica. ¿Vamos hasta acá? ¿Más o menos o voy de vuelta? Si se animan, seguimos un poco, a ver si va quedando más claro. Decíamos entonces la clase pasada que Bourdieu va a terminar hablando más que de clases sociales, de posiciones sociales en el espacio social, ¿se acuerdan? Y hacíamos un grafiquito, lo hace Bourdieu en realidad, ¿no?
en donde, así como colocaba en una línea el capital económico, del más al menos, ¿no? En donde yo puedo ir ubicando, ¿sí?, distintos sectores de acuerdo al capital económico, Bourdieu proponía también hacerlo con el capital cultural, ¿se acuerdan? Para después trazar lo que él llamaba el capital global. ¿Sí? Porque empezábamos a ver que en muchos casos se coincide, es decir, en muchos casos los sectores más acomodados económicamente son también los que tienen mayor capital cultural, pero en otros casos no. ¿Se acuerdan? Dábamos el caso de los profesores, ¿sí? Pobres nosotros los profesores, ¿sí? Que quizás tenemos mucho capital cultural, pero no tan alto capital económico, ¿sí? O podríamos dar el caso a la inversa, ¿sí?, de sectores con mucho capital económico, pero con bajo capital cultural, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con lo cual empezamos a ver que el espacio social, ¿sí?, del que habla Bourdieu, ¿sí?, como si uno quisiera empezar a colocar en un mapa, ¿sí?, los distintos grupos, no puedo hacerlo solamente mirando ese capital económico. Tengo que también atender a las cuestiones culturales y a las cuestiones simbólicas. ¿Sí? Y decíamos que más que hablar de clases, o para aclarar el concepto de clase, Bourdieu va a usar esta idea de posiciones sociales para poder marcar la cercanía que existe entre una posición y la otra, o las distancias que existen entre una posición y la otra, ¿sí? O para poder mostrar lo que está entre dos posiciones sociales. Y ahí empieza también a quedar más claro esta idea de que lo real es relacional, es decir, yo solo puedo definir a un grupo social a partir de definirlo en relación a los otros. ¿Sí? Por eso decíamos que no son propiedades. Hablábamos el otro día, por ejemplo, en el práctico, de las dificultades, y que es parte de la preocupación de Bourdieu, de las dificultades que tuvo la sociología para explicar las clases medias. ¿Sí? Porque si el marxismo clásico nos había hablado de que había burguesía y proletariado, la pregunta es, ¿y todos nosotros qué somos? ¿Sí? ¿Somos ese sector proletario que lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo? Ni, vamos a decir, ¿sí? ¿Y somos la burguesía propietaria de los medios de producción? No, lamentablemente no, ¿sí? Entonces, ¿qué es la clase media? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan un montón de estudios en la sociología para intentar clasificar a las clases de acuerdo a lo que tienen. Entonces, si yo tengo un televisor, o si tengo acceso a determinados servicios, o si tengo vehículo, o si no tengo vehículo, me puede colocar en una clase o en la otra, ¿sí? Ahora, la pregunta es lo mismo tener, y pues vuelvo, perdón, los chicos de mi comisión, ¿sí? Pero digamos, ¿es lo mismo tener una camioneta en Comodoro Rivadavia que en la ciudad de Buenos Aires? No, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, netamente es un elemento de lujo tener una camioneta. Acá, esa misma camioneta puede ser una herramienta de trabajo. Entonces, clasificar que aquellas familias que tengan una camioneta, que tengan tal o cual televisor, que el modelo de su vehículo sea de tantos años a la fecha, ¿sí?, solo sirve para un determinado espacio social. Porque en realidad vamos a ver que las propiedades de lo que llamaríamos clase media para Buenos Aires no serían las mismas propiedades de lo que para Comodoro Rivadavia, denominaríamos clases medias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si queremos volver a pensar en términos más relacionales, vamos a terminar diciendo que entonces las clases medias en Comodoro, ¿sí?, se definen en relación a lo que en Comodoro es la clase alta y en relación a lo que en Comodoro son los sectores populares, ¿sí? Y viceversa, lo mismo los sectores populares se definen en relación a las otras dos
Y lo mismo podríamos decir de la burguesía, con lo cual empezamos a pensar en que hay posiciones sociales, ¿sí?, de mayor cercanía o de mayor distancia. ¿Hasta acá vamos bien? Eso apenas un pequeño repaso de lo que veíamos el viernes pasado. Decíamos entonces también que hay como 3 grandes preguntas que atraviesan la obra de Bourdieu. La primera sería cómo se estructura esta diferenciación social, y ya un poco empezamos a responder, ¿sí? Para Bourdieu, la sociedad se estructura no solamente a partir del capital económico, ¿sí?, sino que la sociedad también se estructura según la distribución del capital cultural y del capital social. La siguiente pregunta de Bourdieu va a ser cómo se reproduce material y simbólicamente la diferenciación, es decir, cómo es que esa sociedad permanece, ¿sí?, mantiene esas relaciones de desigualdad. Y una tercera pregunta que aparece y se va en la obra de Bourdieu, pero que está, digamos, presente, diríamos, casi todo el tiempo, es la preocupación por identificar cuál es la tarea del sociólogo, ¿sí?, qué es lo que hace la sociología, que es nuestra pregunta desde comienzo de año, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué es la sociología? ¿Sí? Bourdieu va a decir, como dijo Durkheim, la sociología lo que estudia son las regularidades, ¿sí?, aquello que se mantiene en la estructura social. Ahora, hay que ver cuál va a ser la tarea del sociólogo frente a eso que aparece como lo que no cambia. Va a quedar más claro un poquito más adelante. Entonces, la dominación masculina, este texto que vamos a trabajar nosotros hoy, puede ser leído, o ha sido leído, o podemos entrar al texto a partir de distintas preguntas. Algunos van a pensar que la dominación masculina, primera pregunta así metodológica, ¿ya se metieron en el texto? Algunos ya, meterse quiere decir empezar a pispear, leer 3, 4 páginas. ¿Quiénes sí? Levanten la mano. ¿Quiénes para nada? Levanten la otra mano. ¿Y los que no levantan la mano? ¿En qué andan? Ah, estamos todavía en la clase, estamos en sociología, estamos casi ya acercándonos al cierre, ¿sí?, de la materia. Pero bueno, cuando se metan los que todavía no se hayan metido en la dominación masculina o los que sí ya se hayan metido, van a ver que uno puede leer el texto de la dominación masculina como un texto sobre lo que vamos a llamar el binarismo sexual. ¿Sí? En algún sentido, podría ser un texto que responde la primera pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en este texto, a la pregunta de cómo se estructura la desigualdad en nuestras sociedades, Bourdieu en parte va a responder que la desigualdad en nuestras sociedades se estructura a partir de la diferencia entre varones y mujeres. ¿Sí? Entonces, a quien le interese puede leer el texto en esa clave. Ahora, también la dominación masculina es un texto sobre la dominación, ¿sí?, o sobre lo que vamos a llamar en esta clase la dominación simbólica. Y si hablamos de dominación, ¿quién nos viene a la cabeza? Weber, ¿sí? Acá es donde encontramos, ¿sí?, este marxista weberiano que decía García Canclini. No es un título azaroso el que Bourdieu le pone al libro, ¿sí? Bourdieu va a hablar de dominación, y ahora vamos a recordar qué decía Weber cuando hablaba de la dominación, ¿sí? Y no va a hablar de la dominación de los varones, ¿sí? No va a decir que este es un libro de la dominación machista, ¿sí?, sino que vamos a hablar de la dominación masculina, donde lo masculino tiene que ver con muchas otras cosas aparte de los varones. Ahora va a quedar más claro esto, ¿sí?
Pero en principio, cuando Weber hablaba de dominación, ¿a qué hacía referencia? ¿Se acuerdan que después veíamos los tipos de dominación? Al Estado. Hablaba del Estado, es verdad, a Weber en particular le preocupa el Estado, no así vamos a ver a Bourdieu. La capacidad de obtener obediencia de parte de alguien. Bien, era la capacidad de obtener obediencia, ¿sí?, por parte del dominado, ¿sí? Decía textualmente Weber, ¿sí?, es la capacidad de encontrar obediencia a un mandato por parte del dominado. ¿Y la capacidad de encontrar obediencia tenía que ver con que yo le dé a garrotazos hasta que me obedezca? No, ¿con qué tenía que ver? Con la legitimización, con la legitimidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con que ese dominado acepta ese mandato. Y de ahí se acuerdan que sacábamos entonces los tipos de dominación. Decíamos, bueno, el dominado puede aceptar ese mandato porque siempre fue así, ¿no? Entonces hablábamos de la dominación tradicional, ¿no? ¿Por qué durante tantos siglos se aceptó la existencia de que un rey fuera el que gobernara? Bueno, porque históricamente había sido así, su padre había sido rey, su abuelo también, y entonces era por parte de los dominados un mandato que se aceptaba por costumbre, digamos, ¿sí? Ahora, también Weber identificaba que en algunos casos el mandato se obedece porque se cree en las cualidades particulares de quien da ese mandato, de quien dice ese mandato, ¿se acuerdan? Y ahí hablábamos de qué tipo de dominación. Cuando lo que hay son características particulares, específicas de quien emana el mandato. Una dominación de tipo carismática, entonces yo voy a entender la adhesión a un líder, ¿sí?, por parte de las masas, en función de que esas masas no están yendo obligadas hoy a Caleta Olivia, ¿sí? Digamos, nadie está a garrotazos llevando a la gente a seguir a Cristina, sino que ahí hay un liderazgo que podríamos decir que tiene elementos carismáticos, porque acuérdense que Weber siempre introduce esta idea de que los tipos ideales no son cosas que uno encuentra en la realidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Son modelos que arma el investigador para después ver cómo la realidad se ajusta un poquito más o se ajusta un poquito menos. Es decir, que no vamos a encontrar un liderazgo ni puramente carismático o un liderazgo puramente tradicional, ¿sí? Pero vamos a encontrar que puede haber elementos de liderazgo carismático que entonces las masas no van obligadas, ¿sí?, como digo, a Caleta, ¿sí?, sino que van guiadas, ¿sí?, por la confianza, por el cariño, por un montón de valores asociados a ese liderazgo carismático. Y por eso acatan ese mandato, por eso aceptan esa dominación, ¿sí? Y decía Weber que nuestras sociedades occidentales, capitalistas, el modo de dominación que se va mostrando como más extendido es ¿cuál? El racional legal, ¿sí?, que cuenta con una burocracia ordenada jerárquicamente, ¿sí?, en donde el mandato es acatado porque se cree, ¿sí?, en el procedimiento que lleva a esa ley, ¿sí? Entonces nosotros obedecemos un montón de mandatos en nuestra vida cotidiana, piensen desde que se levantaron, que no sé hace cuánto habrá sido, ¿sí? No le voy a preguntar a Paula, que estaba desayunando acá delante nuestro, hace cuánto se levantó, ¿sí? Pero piensen desde que se levantaron hasta que llegaron acá al aula, cuántos pequeños mandatos ustedes fueron cumpliendo, y no porque estuviera alguien a garrotazos persiguiéndolos, sino porque yo sé que me tengo que levantar a las 8 de la mañana, porque de esa manera llego a bañarme, porque tengo que estar a las 11. ¿Por qué? Porque así lo establece el procedimiento universitario, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes no eligen, no estoy yo dando clase y ustedes pasan tipo happening, y yo estoy acá dando una clase todo el día y ustedes pasan, se toman una cerveza, siguen caminando. No, esta clase tiene un momento de inicio, un momento de cierre, saben, yo soy larga, no doy recreo, está establecido, ¿sí? Entonces, de paso, esta idea de dominación, ¿sí?, nos habla de que hay cierto procedimiento por el cual y fíjense que la mirada, ¿sí?, cuando hablamos de dominación, no está tanto puesta en el que domina,
que bien le irá, digamos, dichoso de él que puede ser obedecido, sino que la pregunta de Weber, que va a ser la pregunta también de Bourdieu, es ¿por qué obedecen, ¿sí?, los dominados? Esa es la pregunta sociológica interesante y es entonces, como podemos, una segunda clave de lectura de este libro de la dominación masculina. Y una tercera clave de lectura de la dominación masculina tiene que ver con que es un texto sobre las posibilidades del conocimiento del mundo, ¿sí?, y sobre las posibilidades que tenemos de, a partir de conocer cómo funciona el mundo, pensar si es posible transformarlo o no. Porque vamos a ver que una de las críticas que recibe Bourdieu es que al mostrar hasta qué punto, y hoy vamos a ver hasta qué punto, ¿sí?, los dominados, lo voy a decir, pero lo que a Bourdieu le preocupa es cómo, hasta qué punto los dominados aceptan esa dominación. La pregunta siguiente sería, ¿y entonces qué posibilidad de cambio hay? Si los propios dominados aceptan la dominación, no hay posibilidad de cambio, es pura reproducción del orden social, ¿sí? Pero sobre todo Bourdieu va a discutir en este texto las posibilidades del conocimiento, es decir, ¿somos nosotros capaces, somos nosotros sociólogos, digamos, capaces de conocer ese mundo social o estamos tan permeados por los anteojos de nuestra propia sociedad que nos es imposible verla? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Vamos a ver que gran parte de la preocupación de Bourdieu de este texto es intentar alejarse de lo que es su mirada de ser un hombre francés de la década del 60, 70, 80, ¿sí?, en un contexto particular, cuánto eso influye en la propia mirada que nosotros tenemos acerca del mundo, y si el sociólogo lo que tiene que intentar hacer es distanciarse de esa mirada con la que nosotros nos movemos en la vida cotidiana. Va a quedar más claro ahora que avancemos, ¿sí? Entonces les decía, este es uno de los últimos textos de Bourdieu, del 98, acuérdense, Bourdieu muere en el 2002, así que es de los últimos textos que Bourdieu escribe. Y ustedes no lo tienen en la fotocopia, pero seguramente vamos a compartirlo en la página del blog, y si no van a ver que se encuentra muy sencillo cuando uno pone la dominación masculina, texto completo, PDF, está rápidamente disponible el texto completo. Porque Bourdieu, a mí lo que me interesa que nos detengamos, no es en los capítulos tanto que siguen, que el que quiera seguirá, digamos, sino que este libro, ¿sí?, dice, a mí lo que me interesa trabajar en este texto es cómo es que se eterniza lo arbitrario, ¿sí? Y en principio, ¿qué quiere decir algo que es arbitrario? ¿Cómo? ¿Qué es algo arbitrario? Algo que está establecido, pero que ¿qué? Que está impuesto. ¿Y qué más? Si yo digo, no, esa decisión fue sumamente arbitraria, ¿qué quiere decir? No hubo un consenso previo para determinarlo. Que no hubo un consenso previo. ¿Vos dijiste subjetiva? Subjetiva, ¿sí? Es decir, que podría ser de otra manera. Si yo digo, la decisión esta fue arbitraria, no sé, el fallo del árbitro, ¿sí? Árbitro, fíjense, ¿sí? El árbitro en un partido es el que arbitra, ¿estamos de acuerdo? Es el que decide en última instancia. Y decidir en última instancia si fue gol o no fue gol, si fue mano o no fue mano, ¿no? Quiere decir que alguien podría haber leído otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Bourdieu lo que va a decir es que lo que a él le interesa trabajar en este texto es cómo aquellas cosas que podrían ser de otra manera, ¿sí?, se vuelven eternas.
¿sí? Y va a decir que para que esas cosas funcionen así, eternizar, ¿sí? Eternizar quiere decir sacar de la historia, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo me pregunto, como preguntábamos la clase pasada, ¿cómo puede ser que ese obrero albañil de la construcción se toma un colectivo a las 6 de la mañana para ir a levantar una casa en Radatili que es 10 veces más grande de la casa en la que nunca va a vivir? ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso? Una respuesta posible de ese mismo obrero textil o del resto de la sociedad es que, bueno, que siempre fue así. Siempre hubo gente que trabajó en la construcción y generalmente en construcciones en las cuales no iban a vivir, ¿sí? En construcciones más grandes, más suntuosas, que siempre los albañiles vivieron en casas precarias, construyendo casas más grandes y más fuertes. Entonces yo ahí tengo un procedimiento que es sacar de la historia, y eso que en definitiva es arbitrario, porque podría ser de otra manera, ¿o no? ¿No podría suceder de otra manera? ¿No podría haber otro régimen? Sin embargo, se vuelve algo eterno. Eternizar también quiere decir naturalizar, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Por ejemplo, que los varones se dedican, o vamos a hacerlo al revés, las mujeres, ¿sí? Se dedican al cuidado de los niños porque si yo me voy al mundo de la naturaleza y ahí viene el video de la National Geographic, que nunca falta, ¿no? Entonces veo cómo en distintas especies animales la hembra queda al cuidado de los polluelos, de las crías, ¿no? Y el macho cabrío sale a la búsqueda y a la caza, y entonces lo que hago es eternizar vía la naturalización, ¿sí? Es decir, si en la naturaleza funciona de esta manera, ¿por qué preguntarnos si podría ser de otro modo? ¿Se ve el procedimiento? Entonces, eternizar es sacar de la historia, eternizar es naturalizar algo, y en definitiva, eternizar es llegar a aceptar eso como lo normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es así porque es así, ¿sí? Porque es normal que así suceda, digamos. Lo que a Bourdieu le va a preocupar en este texto y lo que va a trabajar es el porqué y el cómo de esta aceptación, ¿sí? Porque, como decíamos, lo que le preocupa a Bourdieu, y eso está en el preámbulo del texto, que también lo van a encontrar apenas, vean el texto completo, era esto que decíamos entonces la clase pasada, ¿sí? No es sorprendente que nuestra sociedad sea una sociedad de desiguales, ¿sí? Dice, más sorprendente todavía es que el orden establecido, con sus relaciones de dominación, con sus derechos y con sus atropellos, con los privilegios y las injusticias, se perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad, y las condiciones de existencia más intolerables puedan aparecer tan a menudo como aceptables, por no decir naturales. Repito, la pregunta de Bourdieu es, ¿cómo puede ser que esta sociedad de desigualdades, de atropellos y de injusticias se perpetúe, es decir, continúe, ¿sí? Perpetuarse en el tiempo es mantenerse en el tiempo, ¿sí? Y que esas condiciones de existencia, que en realidad debieran ser intolerables, se vuelvan casi normales? Es decir, ese señor se va a tomar el colectivo a las 5 de la mañana, va a ir a levantar esa casa en la que nunca va a vivir, va a volver luego a su pequeña casilla hecho con chapas, ¿sí? Donde ustedes saben lo que es vivir, o no lo saben, en realidad no lo sabemos, lo que es vivir
en condiciones precarias en Comodoro Rivadavia, y sin embargo eso no solamente que se vuelve aceptable, sino que se considera casi normal. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo entender la eternización de lo arbitrario? ¿Sí? ¿Cómo funciona ese mecanismo de aceptación? Y por eso decimos que no es casual que este texto se llama La dominación masculina, porque fue Weber el primero que empezó a hablar de que cuando tenemos que entender relaciones de dominación, al que tenemos que ir a mirar para entender esa aceptación es al dominado, ¿sí? A entender cuáles son los mecanismos de aceptación que llevan a tolerar situaciones que de otra manera serían intolerables. Entonces podemos entender que cuestiones arbitrarias. ¿Quiénes vienen en colectivo para la universidad? ¿No les da bronca cuando vienen en colectivo todos apiñados, ver los autos que pasan al lado con un solo conductor? ¿No? Rápido, ¿no? Con aire acondicionado, si hace frío, ¿no? La pregunta de vuelta sería, ¿y por qué? ¿No? ¿Cómo es que aceptamos? Porque eso es arbitrario. A ver, queda claro que racional no es, ¿sí? Si quisiéramos tener un método racional, digamos, de circulación en la ciudad, haríamos otra cosa, porque si no, no entendemos el gasto de nafta, la contaminación, lo que se ocupa en el espacio, cuando cada persona se traslada en su vehículo cómodamente, mientras que hay un montón de personas que se trasladan incómodamente, apiñadas, tardan el triple, etc. ¿Sí? Eso que es arbitrario, sin embargo lo vivimos como algo de vuelta, natural, como algo normal, ¿sí? Las chicas que se depilan, ¿sí? Duele, ¿sí? Les avisamos, ¿sí? Les avisamos porque si no lo saben, ¿sí? La depilación suele ser un procedimiento bastante doloroso. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos depilamos, ¿sí? Nos depilamos inclusive naturalizando, fíjense, algo que a priori no es nada natural, ¿sí? Que es que el cuerpo de la mujer pareciera que naturalmente no tiene pelos, ¿sí? Ustedes vieron que Barbie no tiene pelos, ¿no? Así debe ser, ¿sí? Entonces, de vuelta, hay procesos, llamado dominación masculina va a ser un texto que va a intentar preguntar cuál es el procedimiento que termina volviendo eterno, natural, normal, ¿sí? Deshistorizado, lo que en realidad es arbitrario. Y lo que va a plantear Bourdieu, tomando obviamente otros autores, es lo que él llama la experiencia dóxica. ¿Alguien sabe qué significa la palabra doxa? Opinión, sentido común también podríamos decir, ¿sí? Bourdieu va a decir que hay una experiencia del sentido común, ¿sí? Que es que nosotros para conocer el mundo aplicamos lo que Bourdieu llama ciertas... Bourdieu no, en realidad esto viene de antes y viene inclusive de Durkheim. Ciertas estructuras cognitivas, ¿sí? Es como si tuviéramos en nuestras cabezas estructuras, si quieren piénsenlo como si fuera una rejilla, ¿sí? Una matriz para poder leer el mundo, digamos, ¿sí? Aplicamos ciertas estructuras cognitivas que nos permiten entender las estructuras objetivas que vemos. Hagamos un ejercicio a ver qué pasa. ¿Cómo es que funciona lo que Bourdieu va a llamar una dulce, ¿sí? Una tranquilizadora concordancia entre las estructuras cognitivas, es decir, los anteojos con los que yo miro el mundo, ¿sí? Coinciden con lo que yo luego encuentro en ese mundo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá?
¿Qué hay acá? ¿Una? Bien. Bien, una foto de una chica. Dijiste joven. Dijiste asesinada. O buscada. ¿Qué más podemos sacar? Digamos, ¿qué más podemos saber? Que tiene un hijo. Ahí dice, o un hermano. Ahí dice menor de edad. ¿Qué más? Que está en un pelotero. Bien, que está en un pelotero. ¿Sí? Con lo cual podemos imaginar que ese chiquito que está ahí no es su alumno, ¿no? Porque el contexto de la foto me marca cierto vínculo de familiaridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, probemos, sigamos. ¿Qué tenemos acá? Una chica. ¿Una chica? ¿Por qué? La ropa. ¿El cuerpo que tiene? Somos todos mayores, podemos. Si no, no pueden leer el texto de Bourdieu que se viene. ¿Sí? ¿Tiene unos pechos, podemos decir? Creo que están diciendo eso, entiendo yo. Leo que ustedes están diciendo eso. Tiene el pelo largo. Bien, probemos con otra. ¿Y acá? Parece un hombre. ¿Por qué parece un hombre? Los rasgos masculinos en la cara específicamente dicen. La cara. ¿Qué tiene? La espalda. Sí. Se puede observar de que no tiene nuez, digamos que es algo que nos caracteriza entre ellos. Bien, o sea que tiene rasgos masculinos, pero no tiene la nuez, digamos. Digamos que eso distingue enseguida, por más que si fuera travesti, digamos que eso no lo puede ocultar. Ajá. Probemos acá entonces. Esta sí que es travesti. ¿Cómo me doy cuenta que es travesti? Por la cara. ¿Qué tiene la cara que la hace travesti? ¿Tiene pechos? Ajá. Tiene pechos falsos, dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo leemos? ¿Qué es? Para mí es una chica. Una chica. ¿Y qué es lo que te lleva a vos a pensar que es una chica? Como está pintada, la ropa que tiene puesta. Bien, acá le agregamos, teníamos por acá la ropa, decimos el maquillaje. Porque cumple con esa característica que está anotando. Tiene pelo largo, tiene pecho, se pinta, se maquilla. Bien. Sí. Bien, ahí aparece de vuelta otro elemento que a mí me permite leer la imagen, ¿sí? ¿Sí? Es que yo la vi previamente, fíjense lo que está diciendo Luciana, que es lo mismo que decía la compañera antes, yo ya vi esta imagen y entonces puedo leerla. Es más, puede haber sido esta o puede haber sido otra foto, ¿sí? Pero yo ya tengo, dice Bourdieu, una estructura cognitiva,
que entonces me permite acercarme a esta foto y decir qué es. ¿Acá? Un adolescente. ¿Qué te hace pensar que es adolescente? La cara de nena. ¿Y por qué no podría ser cara de nene? ¿Qué hay en la foto que a mí me remite a que es una nena, digamos? El pelo largo, los pechos. ¿Qué más? La pose de la foto. La pose. ¿No? Está posando de una determinada manera, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es? Una mujer adulta. Una mujer adulta. No sé si adulta, dice la compañera. Un adolescente para mí. Un adolescente. Más de 20 años. ¿Qué otros rasgos podríamos ver en la foto? ¿Qué es morocha? ¿Sí? Es más como del norte. Bien, como del norte. Por el color de la piel, por la forma del pelo. Bien, ¿sí? Es un conjunto de cosas, ¿no? El color de la piel, la forma del pelo, ¿sí? Es como del norte, decimos. ¿Alguien levantaba la mano? ¿Y en este caso? Una porteña. Bien. Fíjense cuánta información están sacando, ¿sí? A partir de las estructuras cognitivas que tenemos. Es decir, yo veo esta foto, ¿sí? Y hay cierta manera que yo tengo de leer la realidad que me permite, por ejemplo, en la foto anterior decir que es del norte y en la foto actual decir que es porteña. ¿Qué más podríamos decir de esta porteña? Es una señora. No dijeron más vieja, es una señora. ¿Qué quiere decir que sea una señora? Que hay una clase alta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por los accesorios. ¿Qué accesorios? Ah, perdón, sí. Tiene ahí unos aros, es verdad. ¿Qué vos decís, Maxi? La producción que tiene encima, que dice el compañero que no es ni tanto como en otras fotos que vimos, ¿sí? O sea, está arreglada, pero no tanto, digamos. O está arreglada, pero no está mamarracheada, digamos. ¿Sí? Y yo digo esto y todos entienden lo que estoy queriendo decir. O sea que compartimos ciertas estructuras cognitivas de lo que para ustedes y para mí es estar maquillada y estar mamarracheada. ¿Sí? Bien, y suponemos que si está maquillada suavemente, usa esos aros, el peinado, suponemos que es una persona de un sector social acomodado. ¿Cómo? Más o menos, dice por ahí la compañera, quizás lo pone un poco en duda. ¿Qué te hace dudar de eso? No, porque no tiene tantas joyas, generalmente los del sector acomodado como tienen collares, un peinado distinto. Ajá. Clase media, media alta. Sí, Entonces dice clase media, media alta. tiene como, no sé, pinta de psicóloga, una cosa así. Ah, mirá, la ponemos, ya sacamos. Por eso, es una clase ahí. Bien, profesional, me está diciendo la compañera, sí. Es una clase ahí, no es tan alta. Bien, ahí otra compañera trae, dice, esta señora también fue asesinada, dice la compañera, me parece. Acá, una mujer de clase media baja. ¿Cuánto tiene que ver
Porque ahora te puedo tirar un montón de cosas, pero porque conozco a la chica sé qué pasó. Bien, efectivamente, ahora ya sabemos esta foto, ¿sí? Ya la hemos visto esta semana, digo, en las semanas pasadas, ¿sí? Puede ser un homosexual. Pero estoy deduciendo, ¿no? ¿Y acá? Una persona trans, dice la compañera. ¿Es un hombre con qué? ¿Dijeron por ahí? Sí, es un hombre con pelo largo. Es un hombre con pelo largo. ¿Qué te hace pensar, o qué les podría hacer pensar que es un hombre con pelo largo? Mientras que otra compañera dijo es una chica trans, ¿no? O mujer trans, no sé qué dijo. Una persona trans. Los rasgos faciales ¿Qué tienen los rasgos faciales? son más masculinos. Son más masculinos. ¿Es un varón? Sí, ¿qué es lo que me hace saber que es un varón? Se afeita. Pero hay mujeres que les crece barba. ¿Algo más sabemos de...? ¿Algo más podemos sacar de la imagen de este personaje? ¿Qué más llama nuestra atención visualmente? Tiene una flor, efectivamente. Tiene depiladas las cejas, acá vuelve los afeites, la depilación. Eso me hace leer qué cosa. Si tiene depiladas las cejas. Que son tareas de la mujer. Pero dijimos que era un varón. ¿Cómo? O que es vanidosa. Miren qué lindo adjetivo, vanidosa. Afeitarse es de vanidoso. Las cejas, afeitarse las cejas es de vanidoso. Bien, fíjense toda la información que antes de conocerlas tenemos de una persona por el solo hecho de ver una imagen. Ni siquiera pusimos un pequeño video donde hubiéramos visto la gestualidad, ¿sí? Ni siquiera pusimos fotos del cuerpo entero y sin embargo todos pudimos identificar quiénes eran mujeres. Ahí donde nos confundíamos empieza a hacer crisis esto que llamábamos entre las estructuras cognitivas y las estructuras objetivas. Es decir, mi estructura cognitiva me dice que si tiene afeitado, ¿sí? O si se depila, digamos, si yo le veo una sombra de bigote, es porque es varón, pero la veo con pelo largo, y ahí mis estructuras cognitivas hacen que empiece a confundirme, ¿sí? Efectivamente, estas son 9 personas, y la selección del 9 no tiene mucho azaroso, en realidad tiene que ver con que ustedes saben que este último fin de semana hubo 6 mujeres asesinadas y en lo que vamos del mes, 3 travestis asesinadas. Mi idea original era poner los rostros de esas 3 travestis y esas 6 mujeres. No encontré los rostros y sin embargo no fue, imagínense que no fue una tarea difícil encontrar las imágenes de mujeres asesinadas. En algún momento, digamos, tenemos a la primera que veíamos, ¿sí? Belén Morán, como decía por ahí la compañera, una chica que tenía una orden de exclusión contra quien había sido su pareja, de hecho el padre del chiquito que tiene en la foto, la chica murió con la orden de exclusión en el bolsillo, o sea, la tenía encima cuando su pareja, su expareja, que tenía una orden de exclusión, es decir, no se podía acercar a tantos metros. Ella llevaba eso en la cartera como arma de defensa y de poco le sirvió porque el muchacho igual la apuñaló. Acá la tenemos a Carolina Alo, que los más viejos quizás se acuerden, es un caso de una chica también asesinada por quien era su pareja en la década del 90, en el 96, ¿sí? 113 puñaladas le puso el chico, en su momento fue una nota
con muchísima visibilidad, ¿sí? La que ustedes se confundían, ¿sí? Si era mujer, si era una travesti, ¿sí? En realidad es una mujer adulta, ¿sí? Que por lo visto no se ajusta del todo a lo que se espera de una mujer adulta. Es una mujer de 46 años que asesinaron este fin de semana en Mar del Plata. Como les decía, 46 años y algo por lo visto de lo que uno en sus estructuras cognitivas, en nuestras estructuras cognitivas, esperamos que sea una señora de 46 años, algo no cuajaba y por eso algunos empezamos a confundirnos si era una mujer, si era travesti, ¿sí? Si tiene los hombros demasiado anchos. Tenemos efectivamente a Marcela Chocobar. Marcela Chocobar, una mujer trans, 26 años, desapareció los primeros días de septiembre en Gallegos, ¿sí? A los 10 días aparecieron unos restos óseos y finalmente se comprobó que esos restos óseos eran los de Marcela Chocobar. Tenemos a Horacelia Mascara, una chica de 16 años, misionera, asesinada por su pareja de 34 años, él. Se descubre que él es el asesino porque lleva al día siguiente al bebito que tenían en común con un carrito de supermercado y la madre de ella, o sea, la abuela del bebé, siente feo olor y efectivamente él lo que había hecho era descuartizarla y llevar en ese carrito de supermercado los huesos para enterrarlos. Y así es como aparecen. Esta, la del norte que ustedes decían, sí, efectivamente es Adriana Maricel Zambrano, la que le da nombre a lo que hoy se conoce como la Casa del Encuentro, ¿sí? La Casa del Encuentro es una organización que se llama Maricel Zambrano, que lo que hace fue la primera organización que empezó a registrar los femicidios, ¿sí? A empezar a contabilizar las mujeres que eran asesinadas año a año cuando la policía no tenía un sistema de registro separado, es decir, eran registradas pero no había nada que sistematizara y que unificara, ¿sí? Cuántas, cómo, por quién, de qué manera eran muertas las mujeres. Ella es una chica que la mata también su pareja en el 2008, como les decíamos, efectivamente en Jujuy, tenía 23 años. Tenemos el caso, decíamos acá, de Claudia Schrafer, como decía la compañera, lo que hoy se conoce como el crimen del country, ¿sí? A fines de agosto de este año, ¿sí? También una situación de separación en donde el día que ella va a sacar sus cosas de la casa que compartían, le dice a sus hijos, chau, hoy mamá empieza una nueva vida, y cuando está sacando las cosas del vestidor, digamos, quien había sido su pareja la apuñala. Después aparecen las empleadas domésticas, porque bueno, como ustedes habrán visto en la peli, en los sectores altos hay siempre una observación, hay una mirada que está ahí observando, aunque no se la mire, digamos, ¿no? Que es la de las empleadas, y las empleadas cuentan, digamos, las situaciones permanentes de violencia, de hostigamiento que tenía él hacia ella y hacia sus hijos, pero bueno, obviamente esto lo declaran una vez que la cosa ya sucedió. La tenemos a Julieta Mena, que es un caso bastante reciente, de hecho hace pocos días se supo que el que probablemente todavía no está comprobado, digamos, pero que probablemente porque muere en la casa de su novio, ahora lo que se supo en los últimos días es que estaba embarazada. Cuentan los vecinos que escuchaban los gritos, que escuchaban los golpes, y un vecino llega a contar que en algún momento golpeó la pared lindante como para decirles, hey, yo estoy acá, ¿sí? ¿No? Ahora, no, el vecino no salió de su casa para golpear la puerta e intervenir, digamos, en la situación, ¿sí? O sea, hay un vecino, testigo, que cuenta haber escuchado los gritos, las peleas, etcétera, pero que por alguna razón decide no intervenir. Y finalmente, el último caso, Diana Zacayán,
este martes, una activista travesti, efectivamente, muy alegre, como ustedes bien dijeron, como ella misma se decía, diaguita, no mapuche, nacida en Tucumán, criada en La Ferrere, apareció muerta en su departamento con signos de violencia y hasta ahora se está investigando. Viéndolas así en conjunto ahora, ¿qué podemos decir? ¿Hay otra información que tengamos? Que todas sufrieron violencia de género. La misma violencia de género, Diana Zacayán y Marcela Chocobar, por ejemplo. Sí, porque fueron, como dicen las noticias, fueron atacadas por sus parejas. Fueron atacadas por sus parejas. Sí, en el caso de en realidad justo en los dos casos no se sabe. Sí, sí. Dice que estaba saliendo, que tenía una relación con un hombre. Ajá. Bien. Bien. Es decir, que lo que quiero que empecemos a pensar es cómo, en principio, fíjense, lo primero que quiero que atendamos es a estas estructuras cognitivas que tenemos todos, ¿sí? Es decir, que todos tenemos una capacidad de acercarnos al mundo con ciertas estructuras cognitivas para poder entender ese mundo. Y en general lo que encontramos es la coincidencia, la dulce coincidencia, la dulce concordancia que dice Bourdieu entre la estructura mental y la estructura, digo bien, la estructura mental y la estructura objetiva. Es decir, yo efectivamente voy ahí, pienso que hay una mujer y eso es una mujer. Sin embargo, fíjense que en ninguno de estos casos nosotros vimos el cuerpo entero, ni las vimos desnudas, ¿sí? Es decir, que difícilmente podemos saber si ahí hay una vagina o un pene, ¿no? Sin embargo, tenemos estructuras cognitivas para poder leerlas y para poder ir identificándolas, ¿sí? Y esa identificación la hacemos a partir de esas propiedades que ustedes fueron nombrando. Tiene el pelo largo, tiene pechos, no tiene nuez, ¿sí? Propiedades que se tienen o que no se tienen. Y también por oposición. Yo les podría haber dicho, ¿cómo saben que es una mujer? Y alguno me podría haber dicho, porque sé que no es un hombre. ¿Se entiende? Volvemos a esta mirada que decíamos relacional, ¿sí? La defino a partir de la distancia, lo que la distingue de lo otro. Sé que es mujer, o no sé si, no estoy tan segura de que sea mujer, pero sé que no es un hombre, entonces es una mujer, ¿sí? Y las confusiones que aparecen cuando encontramos estas posiciones sociales más ambiguas, ¿sí? Donde las estructuras cognitivas no me permiten terminar de leer, ¿sí? Si lo que tengo delante es una mujer, es un hombre, es una persona trans. Entonces lo que va a decir Bourdieu es que a lo que Bourdieu llama esa experiencia dóxica es esta concordancia en nuestra experiencia cotidiana, en este ejercicio que acabamos de hacer, de la concordancia entre estas estructuras objetivas, ¿sí? Lo que yo veo, ¿sí? Veo una persona, eso es una estructura objetiva, ¿sí? Veo una persona, pero a su vez tengo una estructura cognitiva que me permite leer a esa persona e identificar si es mujer o varón, si es joven o viejo, si es trans o no es trans, si es del norte, si es rico, si es pobre. ¿Se ve esto? Entonces lo que va a decir Bourdieu finalmente entonces es que todo acto de conocimiento en realidad es un acto de reconocimiento. Es un acto donde yo lo que pongo en juego son estructuras cognitivas que ya tengo y que gracias a esas estructuras cognitivas
es que puedo reconocer a las personas y decir, reconozco que esto es una mujer, reconozco que esto es una persona que viene del norte, reconozco que esto es una mujer de clase media alta, ¿sí? Reconozco, vuelvo a conocer a partir de estructuras cognitivas que ya tengo. Como Bourdieu quiere salirse de eso, porque la pregunta entonces es cómo hacer sociología sin caer en el mismo sentido común. Porque si lo que nosotros tenemos como sociólogos son estructuras cognitivas, ¿cómo voy a ir a conocer el mundo? ¿Cómo voy a criticar el mundo si yo mismo tengo esas estructuras cognitivas para conocerlo? Y por eso es que la estrategia de Bourdieu es irse de Francia y colocarse en otra sociedad, que es la sociedad de la Cabilia, que es una sociedad de seminómades al norte de África, los bereberes, ¿sí? Y se va a esa sociedad para alejarse de la propia, para poder mirarla con otros ojos, y porque además, dice Bourdieu, esa sociedad de la Cabilia es una sociedad paradigmáticamente androcéntrica. ¿Qué quiere decir androcéntrico? ¿Céntrico? ¿Cómo? No, andro en este caso no es cuerpo. Lo masculino, bien. Una sociedad masculinista, ¿sí? Él va a decir una sociedad típicamente androcéntrica, ¿sí? En donde lo que empieza a ver Bourdieu es que en esa sociedad lo que organiza esa sociedad es la división entre lo masculino y lo femenino, pero que no tiene que ver exclusivamente con el varón o la mujer, sino que genera toda una serie de opuestos que vamos a ver si nosotros en nuestra sociedad nos resultan tan ajenos. Bourdieu pone el afuera y el adentro, lo duro contra lo blando, la actividad versus la pasividad, arriba versus abajo, lleno contra vacío, el mundo de la cultura versus el mundo de la naturaleza, los asuntos públicos versus lo que son asuntos privados, el intelecto, la razón en contraposición a la emoción, lo que es universal, lo que es común a todos, en contraposición a lo que es particular o propio de unos pocos, lo que es importante y lo que es secundario. ¿Les resultan oposiciones muy ajenas? Y el orden, ¿sí? Que queden estas a un lado y estas al otro, ¿les resulta muy ajeno? Es decir, ¿tendríamos que, por ejemplo, invertir y poner vacío de este lado y lleno de este otro? ¿Y si tuviéramos que poner masculino y femenino, sería difícil? ¿Dónde pondríamos lo masculino? ¿Acá masculino? Bien, lo masculino asociado al afuera, a lo duro, a la actividad, al que está arriba, al que está lleno, al que posee cultura, ¿sí? Al que se ocupa de los asuntos públicos, la razón, quien se ocupa de los asuntos comunes y lo importante en contraposición a las mujeres, que son el adentro, lo blando, lo pasivo, quien está abajo, quien está vacía, asociadas a la naturaleza, a los asuntos privados, a la emoción, a lo particular, en definitiva a lo secundario. Miren que esto lo hace Bourdieu para la Cabilia, no está hablando de nosotros, quédense tranquilos. Entonces podríamos empezar a plantear que lo que existe es un sistema binario, y cuando digo binario estoy diciendo que es relacional, porque no existe lleno si no es por oposición a vacío, no hay arriba si no hay abajo, ¿sí? No hay alto si no hay bajo. ¿Se ve la relación relacional, valga la redundancia? ¿Sí? Tenemos un sistema entonces que es binario de términos opuestos y de términos que están jerarquizados unos sobre los otros. Y podríamos continuar. El trabajo asalariado versus el trabajo doméstico, la agresión en contraposición al cuidado, la valentía por oposición al pudor, la fuerza contra la debilidad, la imposición contra la sumisión,
la desobediencia contra la docilidad, el ser penetrador o el ser penetrado. Entonces, en estos tiempos violentos, lo que desde la sociología tendríamos, y este es el acusado, ¿no?, del asesinato de Julieta Mena, su pareja, porque era su pareja en ese momento, era su novio. Y yo intenté poner inclusive las imágenes al revés, podríamos probar, ¿sí? Y van a ver que hay algo que hace ruido, ¿sí? Porque la foto original estaba al revés, y sin embargo yo tuve que darlas vuelta, ¿sí? Porque no quedaba Julieta Mena del lado de la agresividad, ¿sí?, la acción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, ante estos tiempos violentos, la pregunta sería, ¿cómo podemos entender esto desde la sociología? Es decir, vamos a tener que pensar que el caso de los varones que asesinan a sus mujeres o a sus exmujeres o a mujeres son casos excepcionales, ¿sí? Son casos que se tienen que explicar a través de la psicología personal, ¿sí?, como está intentando hacer ahora el señor del country, ¿sí?, que pasó por distintas estrategias. Entonces primero intentó mostrar que era una conmoción violenta la que había tenido, ¿sí?, que había enloquecido de pronto y que por eso le clavó un cuchillo. Después aparecieron las empleadas, el mismo tipo mandando un mail antes a un colegio de abogados preguntándole si era muy grave matar a alguien, ¿sí?, lo que nos dio cuenta de que era premeditado y con alevosía. Entonces ahora los abogados intentan tomar eso para mostrar que no, que efectivamente él no es que tuvo un momento de locura, sino que él venía loco desde hace rato, y que entonces como venía loco desde hace rato, tienen que declararlo inimputable, porque el pobre tipo estaba loco, ¿sí? Entonces, ¿esté loco o no esté loco? La pregunta desde la sociología, y ahí volvemos a Durkheim, es que cuando vemos un acto, ¿sí?, un hecho social, diría Durkheim, ¿sí?, que se repite, que es sistemático, tenemos que empezar a pensar qué está pasando, no en esos casos individuales, que como decía Durkheim, yo no voy a saber, ¿sí?, por qué se suicida el suicida. ¿Se acuerdan? Es imposible ir a preguntarle al suicida por qué se suicidó. Ahora, aún en ese acto que parece tan individual y tan personal como el suicidio que trabaja Durkheim, o tan individual, tan personal y tan propio de esa pareja, que al punto tal que el vecino escuchó y sin embargo no intervino, ¿sí?, ¿qué hay en esa sociedad para que este tipo de situaciones se puedan llegar a dar? Lo cual no significa expulgar, ¿sí?, al asesino, ¿sí? No es que porque digamos que la sociedad en su conjunto es culpable, es que lo vamos a dejar suelto, ¿sí? Pero tenemos que, como sociólogos, obligarnos a pensar qué está pasando y preguntarnos, en todo caso, si estos casos son excepciones y estos tipos están locos, o los que quieran seguir el camino y trabajar la psicología de la víctima, ¿sí?, van a decir que entonces ella en su infancia también, el padre le pegaba a la madre, y van a terminar explicándolo por las causas personales de la víctima, ¿sí?, o que se lo buscó, o que salió demasiado tarde, ¿sí?, o que se fue con un muchacho que no conocía y que por qué lo dejó entrar, ¿sí? Entonces, o nos vamos a quedar en los casos individuales, pensándolos como una excepción a la regla, o vamos a pensar, como plantea Rita Segato, una antropóloga argentina, pero que vive hace mucho tiempo en Brasil, que ella lo que trabaja son dos cosas. Por un lado, los casos de violaciones sistemáticos a las mujeres en situaciones de guerra, y no solamente de las mujeres, ahora vamos a ver por qué, y lo que se conoce como los crímenes de Juárez. Vieron al norte de México, en la frontera con Estados Unidos, miles y miles de mujeres muertas, desaparecidas, muertas o desaparecidas, o que aparece posteriormente el cuerpo, con signos de violencia muy crudos. Entonces la pregunta es cómo leer estos hechos, ¿sí? Y lo que Rita Segato va a plantear es que el violador, la figura del violador, que en general se la piensa como la excepción a la regla, ¿sí?, el que se sale de la norma social,
Rita Segato va a plantear lo contrario, va a decir que el violador es el personaje moral por antonomasia. ¿Qué quiere decir por antonomasia? Por excelencia, ¿sí? El violador, lejos de ser una figura que sale, ¿sí?, que se sale de la moralidad de su sociedad, el violador es quien lleva al extremo la moral de la sociedad. Lo que yo les propongo pensar es si estos casos de femicidio, ¿sí?, son excepciones a la regla de nuestra sociedad, o si lo que acá estamos viendo es que estos casos son los casos que llevan al extremo, ¿sí?, la aplicación de un sistema que es binario y que es jerarquizado y que es compartido por el conjunto de la sociedad, y que quizás por eso podamos entender cómo en muchos de estos casos, aún teniendo suficientes llamados de atención, ¿sí?, como para suponer que la violencia era posible, ni la familia, ni el vecino, ni la propia víctima pudo evitarlo. Entonces vamos a preguntarnos, ¿sí?, si esto de lo masculino y de lo femenino es efectivamente una distinción que tiene que ver con lo anatómico, ¿sí?, si tiene que ver con lo biológico o si tiene más que ver con una distinción relacional. Porque como veíamos, la clase pasada, Bourdieu va a combatir, ¿se acuerdan?, lo que él llama una visión o una versión sustancialista contra la que él va a proponer que es una visión relacional del mundo social. Y si se acuerdan lo que llamábamos la clase pasada, una versión sustancialista, decíamos que una versión sustancialista, y lo usábamos para el caso de las clases, pero fíjense cómo ahora lo estamos llevando a la diferencia entre varones y mujeres, ¿sí? Decíamos, una versión sustancialista es aquella que trata a las actividades o a las preferencias como propiedades sustanciales, ¿sí?, como si fueran especies de esencias biológicas. Entonces, la clase pasada decíamos, por ejemplo, que las clases altas, o es lo que estudia Bourdieu, ¿no?, las clases altas les gusta la música clásica, ¿sí? A las clases altas les gusta la ópera, mientras que a los sectores populares les gusta la cumbia, ¿sí? Plantearlo en estos términos, diría Bourdieu, es plantearlo en términos sustancialistas, es pensar que hay algo, digamos, en el ADN, podríamos decir, como si fuera, por eso digo, una especie de esencia biológica que hace que los sectores populares les guste la cumbia, mientras que los sectores altos prefieren la ópera. Lo que Bourdieu va a plantear, ¿se acuerdan?, es una visión relacional, es decir, los gustos de una clase se van definiendo en relación a los gustos también de la otra. ¿Se acuerdan? Insisto, los gustos de una clase, ustedes en aquel gráfico tenían hasta qué bebidas toman unas profesiones y qué bebidas toman otras, ¿sí? ¿Qué animales prefieren unos, qué animales prefieren otros, ¿sí? Bourdieu va a plantear lo mismo para varones y mujeres, es decir, que definir lo masculino y lo femenino tiene más que ver con posiciones que se ocupan en el espacio social y lo que va a ser considerado en una sociedad como parte de las posiciones de lo masculino y lo que va a ser considerado como parte de las posiciones de lo femenino. Y entonces vamos a encontrar actividades que son consideradas masculinas y actividades que son consideradas femeninas, actividades que están más en el entre, ¿sí?, y actividades que están más en los opuestos. Entonces, ¿cómo es que yo encuentro la foto de una persona que me da la pauta que se afeitó, pero a la vez tiene el pelo largo, ¿sí?, y una flor, ¿no?, en la oreja, que eso es algo más típicamente femenino? Y que entonces, más que pensar en
en que la sexualidad se define por las propiedades, porque como dijimos, acá cuando vimos las fotos no vimos ni el cuerpo entero, ni las vimos desnudas, ni mucho menos conocimos si tenían útero o no tenían útero, ¿sí? No teníamos un examen de ADN para saber si eran XX, XY, ¿sí? Y sin embargo, para nosotros no fue difícil, excepto en algunos casos, identificar mujeres y varones, ¿sí? O mujeres y trans en este caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bourdieu entonces va a plantear que la oposición entre masculino y femenino tiene que ver con oposiciones que son relacionales y que lo masculino tiene que ver con esta oposición binaria donde lo que queda del lado del masculino es todo aquello que queda jerarquizado que decíamos antes, lo lleno por opuesto al vacío, lo alto por opuesto a lo bajo, lo que está arriba por opuesto a lo que está abajo, el trabajo asalariado por oposición al trabajo doméstico, la cultura contra la naturaleza, la agresividad versus la docilidad, la actividad versus la pasividad, ¿sí? Cuando alguno de estos pares falla, ¿sí? Es que nosotros tenemos ese choque, ¿sí? Donde no funciona nuestra experiencia dóxica, ¿sí? Donde la experiencia me confunde, ¿sí? Cuando veo una mujer que es piloto de avión, entonces van todos y le hacen una nota, porque ¿cómo es que una mujer llegó a ser piloto de avión? ¿Sí? O una mujer llega a ser presidenta, o a ser dirigente política, digamos, para que no pensemos en ningún caso en particular. Y no es casual que en esos casos empecemos con las discusiones de que, bueno, sí, es mujer, pero no es demasiado femenina, ¿sí? O al revés, bueno, pero es demasiado femenina, ¿sí? ¿Qué necesidad tiene de salir con esas carteras y de pintarse de esa manera, ¿sí? ¿Ubican estas discusiones? ¿Sí? Tiene que ver con esto, con empezar a pensar entonces la sexualidad y lo que llamamos el binarismo sexual, no en términos biológicos, sino en términos sociales. Y por eso, si decíamos que todo conocimiento social, en realidad, es un reconocimiento, ya terminamos. Lo que vamos a pensar es que más que haya un sexo natural que determine el género cultural, quizás lo que tengamos que pensar es que es la cultura, ¿sí? Estas grillas culturales que nosotros tenemos para ver el mundo, lo que nos permite entender la naturaleza. Ahora, esto de que tengamos varones y de que tengamos mujeres, dice Bourdieu, para la sociedad cabilenia que él trabaja, dice, no es natural. Hay un proceso largo y ustedes van a ver cómo Bourdieu cuenta cómo los chicos y las chicas en esa sociedad cabilenia son permanentemente enseñados para que los varones se comporten como varones y entonces hay toda una serie de ritos y las mujeres a su vez se comporten como mujeres. Y ahí caemos en la noción de hábitus de la que habla Bourdieu para hablar de este principio generador y unificador que retraduce características de una posición en un estilo de vida, en un conjunto unitario de elecciones, de bienes y de prácticas. Y Bourdieu da el ejemplo en el texto de cómo las mujeres cabilenias, por suerte, no se preocupen que no estamos hablando de nosotros, ¿sí? Dice, ¿de qué manera se enseña a las mujeres a ocupar el espacio, a caminar, a adoptar unas posiciones corporales convenientes, ¿sí? La espalda hay que mantenerla erguida, los vientres hay que disimularlos, las piernas no deben estar abiertas, ¿sí? Mantener las piernas abiertas es vulgar, tener un vientre prominente denota falta de voluntad, ¿sí? Como si la feminidad, dice, se resumiera en el arte de empequeñecerse, ¿sí? Y dice, las mujeres permanecen encerradas en una especie de cercado invisible que limita el territorio, dejando a los movimientos y a los desplazamientos de su cuerpo, ¿sí? En lugares más chicos, ¿sí?
Esta especie de confinamiento, dice Bourdieu, de las mujeres bereberes, ¿sí?, queda asegurado por su vestimenta, ¿sí?, que está condicionada de distintas maneras. Y dice, como los tacones altos, el bolso que ocupa constantemente las manos y sobre todo la falda, que impide o dificulta cualquier tipo de actividad. ¿Sí? El hábitus, ¿sí?, es una disposición corporal, va a decir Bourdieu, que incorpora este tipo de estructuras cognitivas de las que venimos hablando. Y esto no sucede en la sociedad bereber, sino en el subte acá en Argentina, ¿sí?, donde podemos ver distintos tipos de hábitus, ¿se ve? Cómo se sientan los varones, cómo se sientan las chicas, el lugar que ocupan, y entonces lo que va a plantear Bourdieu es que en lo que hay, más que mujeres hay varones, es que hay una tarea permanente de virilización de los varones y de feminización de las mujeres. Entonces la dominación simbólica no tenemos que entenderlo, ni que la dominación es una pura coacción, ¿sí?, a la fuerza, ¿sí?, una coerción mecánica. ¿Qué sería una coerción mecánica? Y bueno, colocar a las mujeres desde que nacen, como le hacían antes a las japonesas, que le ponían zapatitos chiquitos, ¿sí? No es una coacción mecánica, ¿sí?, en donde a nosotras nos fajan las piernas para que caminemos con los piecitos juntos, mientras que a los varones los obligan a hacer grandes trancos, ¿sí?, desde la más tierna infancia. Bourdieu dice, no, la dominación no es esa coacción por la fuerza. Ahora, tampoco la dominación tenemos que entenderla como el consentimiento voluntario, ¿sí?, la disposición voluntaria, razonada del dominado a aceptar esa dominación, ¿sí?, sino que va a decir que el efecto, no hace falta que lo copien, es la página 53, va a decir, el efecto de la dominación simbólica, y acá vamos a pensar que se puede tratar de la sexualidad, pero de la etnia, del sexo, de lo que sea, no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras. Es decir, la dominación no es una dominación que se acepta porque se conoce, ¿sí?, sino que a través de esquemas de percepción, o sea, la dominación funciona a partir de cómo aprendemos a leer el mundo, ¿sí?, esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos. Hay una tarea permanente de aprendizaje de las mujeres, de colocarse del segundo lado que marcábamos, de la pasividad, de lo vacío, de lo natural, de lo dócil, del cuidado, y una tarea permanente de los varones de aprender a colocarse en el lugar de lo lleno, de lo agresivo, ¿sí?, del impulso, de la actividad, de la imposición. Entonces va a decir Bourdieu que los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales. Si al comienzo de la clase la pregunta era ¿cómo se eterniza lo arbitrario?, ¿sí?, ¿cómo es que se puede volver eterno, natural, tolerable, ¿sí?, las injusticias, ¿sí?, las desigualdades? Bourdieu va a decir que esto sucede porque los dominados aplican en las relaciones, ¿sí?, y pensemos en cada uno de los rostros, ¿sí?, de estas mujeres y de las mujeres trans, aplican en esas relaciones las categorías construidas desde la dominación. Tenemos un video que no vamos a ver. La pregunta es si hay posibilidad de cambio, porque si la dinámica de la dominación es que los dominados aceptan esa dominación, ¿sí?, aceptan quiere decir, no es que la aceptan voluntariamente, la incorporan en su cuerpo, la incorporan en los modos de moverse, la incorporan en las maneras de mirarse al espejo y poder decir, yo soy esto, ¿sí?, yo soy una mujer porque soy dócil, porque soy flaca, porque soy pequeña, etc. Acá tenemos una imagen. ¿Qué es esto? ¿Una qué?
Una clase, efectivamente, es una clase en Mar del Plata, que era la primera clase que tenían chicas trans que, como la mayoría de las personas trans, abandonaron la escuela. ¿Y por qué abandonaron la escuela? Porque la escuela, como institución, es uno de los espacios donde se reproduce la dominación, ¿o no? En la escuela, separando a los chicos de las chicas, las actividades de las mujeres y de los varones, quién juega al fútbol, quién no, ¿sí? Cómo tenemos que tener la letra, la prolijidad, etcétera. La mayor parte de las personas trans terminan sin terminar la escuela. En el año 2010, esta era la primera clase en Mar del Plata, en donde estaban las personas trans que iban a volver a clase y las docentes que iban a ser sus docentes. Y ya tenemos a Diana Zacayán, que era quien organizaba todo esto. Y de vuelta, perdón. Una mirada crítica, digamos, hacia Bourdieu, que piense que la dominación no tiene más posibilidad que repetirse, no nos hubiera permitido explicar la vida como la de Diana Zacayán, porque Diana Zacayán efectivamente viene de sectores populares, estuvo presa muchísimas veces, era una mujer trans, ella se diría que era una traba, que era diaguita, ¿sí? Que era popular. Y Diana Zacayán, sin haber terminado la escuela, era la que organizó esto, es decir, a partir de la lucha de ella y de muchas otras, empezaron a volver esas instituciones, estos 2010, es antes de la sanción de la ley de identidad de género, ¿sí? Es cuando todavía en algunas provincias se penalizaba el portar ropas del otro sexo, ¿sí? El solo hecho de que nosotros podamos verla como una mujer trans y no veamos un varón vestido de mujer, habla de que fuimos transformando nuestras estructuras cognitivas, ¿sí? Si traen a sus padres, probablemente a Diana Zacayán lo hubieran visto como un varón vestido de mujer. Y sin embargo nosotros, gracias a la lucha de estas personas trans, podemos decir, ahí hay una mujer trans y la vamos a tratar en femenino, porque así es como ella se identifica. Y esto que fue un cambio muy rápido, ¿sí? Fueron unos pocos años, fue gracias a la lucha. Entonces, las instituciones como la escuela, como la familia, son espacios en donde se reproduce la dominación, va a decir Bourdieu. Ahora también, como son los espacios donde esa dominación se reproduce, son esos mismos espacios donde se puede dar lo que Bourdieu llama una lucha cognitiva. ¿Qué significa cognitiva? De los sentidos, ¿sí? Del conocer, ¿sí? Esa clase, que era la primera clase que tenían estas chicas trans de Mar del Plata, era la primera vez que se encontraban con sus maestras y era la primera vez que esas maestras se encontraban con estas chicas trans, en donde lo que se entabló ahí fue una lucha cognitiva, ¿sí? Fue que esas maestras entendieran que la única manera de que esas chicas volvieran a la escuela era que se les respetara su identidad, ¿sí? Que se entendiera su modo de vida, que se las tratara en femenino, que se les diera el título con el nombre que ellas portaban, porque si ellas iban a tener al final un título, y esa fue gran parte de la discusión ese día, que si ellas al final de terminar la secundaria les daban un título con su nombre de varón, ¿sí? Eso no iba a tener sentido, ¿sí? Que la única manera de comprometer a ambos sectores para llevar adelante y terminar los estudios era que se les garantizara que el título que iban a tener al final era con su nombre de elección. Y eso se logró. Así que bueno, dejamos con Diana. Y nos vemos la semana que viene.